Rodrigo Blanco Calderón, bienvenido a esta nueva edición de Artefacto. Estamos en la Biblioteca Pública Jorge Guillén, en el antiguo convento de San Andrés, y hemos quedado aquí entre libros para hablar precisamente de tu último libro, de Venecos. Muchísimas gracias por venir a Artefacto. Y cuéntanos un poco, Venecos es un término peyorativo, de alguna manera, según la RAE, que se refiere a las personas que tienen el origen en Venezuela y que han salido de allí. Pero tú comentabas que le has querido dar un tono más cálido, casi humorístico. Cuéntanos un poco qué hay detrás de Venecos. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Y sí, Venecos es el término con que se refieren muchas veces a los venezolanos en el extranjero, fuera de Venezuela. Es una palabra que yo creo que tiene poco tiempo de circulación, será algo del siglo XXI. Yo la escuché por primera vez hace más de 10 años en Colombia y fue de forma afectuosa, como una manera de referirse a los venezolanos. Pero es cierto que en los últimos años, en algunos países donde ha habido episodios de xenofobia contra los venezolanos, empezó a utilizarse de manera peyorativa. Y bueno, lo interesante de cómo evolucionan las palabras es que en los últimos años ha habido una especie de movimiento espontáneo entre los venezolanos, no todos, de reapropiarse del término, de quitarle un poco de hierro, de asumirlo con una mezcla de humor y también de orgullo, y por cuestiones extrañas de la creatividad, yo me incorporo a esa reivindicación con mi último libro. Es un libro de cuentos que acaba de salir prácticamente editado por Páginas de Espuma, que reúne cuentos publicados en distintas publicaciones y también a lo largo de 10 años. Sin embargo, ese asunto de los venezolanos en el exilio o no, de alguna manera es una trama, un hilo que une todos los cuentos. ¿Has visto ahí un asunto común en tu obra que quizás hasta ahora no había aflorado? Sí, fíjate que creo que eso que señalas tiene mucho sentido, sobre todo por cómo se construye este libro, ¿no? Yo tenía una lista de cuentos, algunos publicados, otros inéditos, y cuando me puse a confeccionar el libro fue que empecé como a reconocer el patrón temático de decir, mira, la mayoría de los cuentos aparecen venezolanos en el extranjero, o venezolanos en Venezuela que hablan o reflexionan, así sea parcialmente, sobre el éxodo masivo. Es decir, el tema se me impuso a posteriori, pero lo que me impresiona es que durante estos 10 o 12 años yo he estado escribiendo historias que han estado marcadas de fondo por esta experiencia sin ser del todo consciente. Es decir, no fue un programa creativo o estilístico el escribir un libro sobre esto. Porque incluso escribías sobre este tema antes de vivir tú en carne propia esta experiencia de salir al exilio, primero en París y ahora en Málaga, ¿no? Sí, este año cumplo ya 10 años de emigrado, y es cierto que antes de emigrar en 2015, la decisión la tomé varios años antes. Es decir, esa sensación de agobio, de cansancio, de hastío por la situación venezolana es muy anterior al momento en que un emigrante decide partir. Y aunque es cierto que en los últimos años la estampida ha sido mayúscula, el proceso migratorio venezolano ha ido creciendo a lo largo de todo el siglo XXI. De hecho, ya hacia 2005, 2010, ya comenzaba a ser un tema de discusión que luego se hizo dramático y evidente. Entonces, quizás eso tenga que ver en que incluso en cuentos escritos antes de la emigración, el tema ya esté presente. Y en estos cuentos, precisamente en Venecos, con respecto a tu trayectoria, una trayectoria que incluye 2 novelas premiadas, el Premio La Bienal Vargas Llosa, participar también en la long list del International Book Prize, vemos también que hay un protagonismo quizás mayor de, por ejemplo, las narradoras y las protagonistas femeninas. Y también eso se combina con asuntos donde lo inquietante, incluso a veces lo sórdido, lo oscuro, está muy presente. ¿Forma parte también, como comentábamos antes, de una estrategia o es algo que ha ido surgiendo de manera natural o espontánea en tu escritura? Yo tengo muy pocas estrategias. De hecho, yo me entero más o menos de lo que hice después de escribir el libro, y en este caso es cierto, a diferencia de mis otros libros de cuentos,
yo creo que en este hay quizás una mayoría de cuentos narrados por personajes femeninos o narrados desde la perspectiva de un personaje femenino. Y yo me puse a preguntarme, bueno, ¿por qué sucedió esto? Porque yo no he tenido no me he planteado ese reto de muchos escritores hombres de escribir como una mujer, a ver qué sucede. Pero me di cuenta de que esas historias narradas por mujeres, en realidad me las habían contado mujeres. Amigas de toda la vida, compañeras de trabajo, exparejas, y creo que yo lo que quise fue mantenerme cerca de la voz a través de la cual yo conocí la historia, y resultaron ser en estos casos muchas voces femeninas, y creo que fue como un regalo porque me gusta mucho que el libro tenga esa modificación con respecto a mis libros anteriores, que creo que son narrados desde una perspectiva muy masculina, ¿no? Y el elemento sórdido, y yo diría incluso trágico, violento, es algo que está en toda mi literatura. Yo creo que me interesan las historias cuyos personajes están al borde de sufrir un cambio muy drástico en su vida, que en lo que yo escribo casi siempre ese cambio es para mal, ¿no? Has hablado de las voces, de los sonidos. Te he leído que tú no te sientas a escribir un libro de cuentos, sino que te sientas a escribir cuentos y después el libro se va componiendo casi como quien compone un disco. ¿A qué sonaría, en tu opinión, Benecos? Fíjate, a eso lo tengo muy claro porque sonaría a música venezolana de todo tipo. Sonaría a Oscar de León, el gran salsero venezolano, que lo escucho todo el tiempo. Sonaría a Reinaldo Armas, sonaría a Simón Díaz, sonaría también a grupos de rock y pop contemporáneos como La Vida Bohème o Fama Sloop, sonaría al rapero Civilino. Es decir, la música para mí ha sido uno de los mecanismos más importantes para mantenerme vinculado con mi país, y de hecho cuando me da más la nostalgia del emigrado es a través de la comida y de la música sobre todo que me mantengo cerca. No sé si eso se refleja en el libro, me gustaría pensar que sí, pero en todo caso ese es el soundtrack beneco que me gustaría como asociar a este libro. Pues os recomendamos Te elige, de Miranda July. Miranda es una actriz, performer, directora de cine, escritora, o sea, hace de todo. Para quien no la conozca, pues tiene una trayectoria así como muy larga, y luego si la sigues en redes pues verás que es una persona bastante peculiar. Este libro le surgió mientras escribía una novela, y ella hojeaba un periódico y veía una sección en la que todo el mundo vendía de todo, y le llamó muchísimo la atención esas personas, y decidió coger una fotógrafa e irse a visitar una a una todos aquellos que estaban vendiendo cosas en ese periódico, y ha salido pues un libro bastante curioso con los retratos de unos personajes súper peculiares, ¿no? y de lo que va sucediendo. Además, este libro está editado por Editorial Comisura, que es una de las editoriales, yo creo, más valientes que hay ahora mismo por aquí. Son unas editoras increíbles y que casi todo lo que hacen es como un híbrido entre narrativa y fotografía. Siempre tiene un poco esa dualidad su obra, así que nada, os lo recomiendo. Rodrigo, hablábamos en el bloque anterior de tu experiencia como persona migrante, una década fuera de tu país. Llegaste a Málaga entre finales de 2018, principios del 19. ¿Cómo crees que se ha filtrado, si es que se ha filtrado, esa experiencia como persona migrante, tu experiencia como ciudadano ahora residente en Málaga, en tu escritura? Sí, yo llegué en diciembre de 2018 y ha sido desde el principio una conexión muy fuerte y positiva con la ciudad. Yo venía de vivir 3 años en París y yo había creído que como buen escritor latinoamericano mi destino era vivir en París, y bueno, ese mito parisino en mi caso no funcionó, y por eso la llegada a Málaga fue muy importante. Y como todo lugar importante en mi vida, eso tarde o temprano se termina reflejando en lo que escribo. Yo vivía al principio por calle Carretería, al lado de la plaza donde está ese busto de Rockberto que veía todas las mañanas,
y me entusiasmé mucho con el personaje de Rockberto, con su música. Llegué a escribir una especie de poema en prosa narrado por Rockberto, y a partir de eso también he escrito cuentos. Hay 2 cuentos en este libro que suceden en Málaga, lo cual para mí son también síntomas positivos de arraigo, ¿no? Me gusta que la escritura refleje lo que yo he vivido o conocido en mis viajes y en los espacios donde vivo, y por eso me siento también contento de que si escribo un cuento que sucede en Málaga, en zonas por lo menos muy específicas, puedo hacerlo con propiedad, ¿no? No es la perspectiva de alguien que simplemente está de paso, sino que alguien que conoce la temperatura, los ritmos de determinadas calles. Precisamente hablabas de esa toponimia literaria. En Benecos hay menciones a la Alameda de Colón, por ejemplo. Hay también un cuento dedicado a nuestro querido y nuestro recordado Pablo Aranda. ¿Qué papel jugó Pablo en tu desembarco en la ciudad, en tu transición desde París hasta Málaga? Bueno, fíjate que Pablo Aranda fue de las primeras personas que yo conocí aquí en Málaga, y desde el día 1 me trató como si me conociera de toda la vida, ¿no? Alguien de una generosidad inusual, y a medida que iba pasando más tiempo en la ciudad, él me fue poniendo en contacto con mucha gente, ¿no? Con muchos periodistas, con escritores como Miguel Ángel Oeste, por ejemplo, o Enrique del Río de la librería Áncora. Es decir, él se encargó de decir por allí, mira, llegó un escritor venezolano que está ahora viviendo por acá. Y eso, no te imaginas cuánto te abre las puertas, y no solo a nivel de contactos por intereses laborales, sino a nivel humano, es decir, sentirte recibido, mirado y tomado en cuenta. Y Pablo fue una de las personas, de las 2 o 3 personas que en las primeras semanas a mí me dio esa bienvenida. Entonces, en uno de los cuentos, que creo que es en La hora de tu símbolo, que sucede en Málaga, con un personaje, un beneco que anda ahí buscando su fortuna, lo terminé de escribir y quedé como contento con el resultado, sobre todo por esa relación con la ciudad. Y vino de forma impulsiva, como un brochazo final, la dedicatoria a Pablo, porque creo que sin él mi relación con la ciudad hubiese quizás tomado un poquito más de tiempo para desarrollarse, y bueno, creo que Pablo era un gran escritor y una gran persona que es como uno de los grandes valores de esta ciudad. Has hablado de tu llegada a Málaga, de esa manera de abrir puertas de relaciones laborales, pero también humanas, y tu llegada a Málaga, si no recuerdo mal, también coincidió con la designación de uno de tus libros como ganador de la tercera Bienal de Mario Vargas Llosa. ¿Tú has sentido que hay un antes y un después en tu carrera a raíz de este reconocimiento? ¿Lo has asimilado como algo que forma parte de tu trayectoria? Bueno, sí, yo creo que yo en los años anteriores, he recibido otros reconocimientos. Todos son en su medida importantes, pero es cierto que por el impacto, la envergadura de este premio, y amparado con la figura de Mario Vargas Llosa, para mí fue importantísimo, y de hecho lo gané 4 o 5 meses después de estar instalado en Málaga, y yo, como soy supersticioso, dije, bueno, esta es una buena señal de que mi vida se está ordenando en una dirección que yo buscaba quizás desde adolescente, ¿no? Relacionada con la escritura. Ese premio es algo que siempre voy a tener allí, que me ayudó como una carta de presentación en otros lugares donde a uno no necesariamente lo conocen, y son espaldarazos de todo tipo que te ayudan como a continuar. Y en esa continuidad y en esa relación con Málaga, Rodrigo, ¿tú cómo has visto la evolución de Málaga en este tiempo? Porque llegaste finales de 2018, principios de 2019, la ciudad ha ido evolucionando, la oferta cultural, la escena literaria. Como alguien que llega desde otro lugar a la ciudad, ¿era más o menos lo que te esperabas? Porque recuerdo que me comentabas que viniste a Málaga por una decisión no tanto inconsciente, como decir, bueno, vamos a ir ahí porque creemos que es un sitio donde podemos estar. ¿Cómo has visto la evolución de la ciudad en este tiempo? Bueno, yo llegué a Málaga precisamente buscando opciones, y me aparecieron en búsquedas por internet muchos artículos promocionando la ciudad. Tenía esa combinación perfecta de buen clima,
y buena oferta cultural, entonces me animé y la conexión fue inmediata. Creo que llegué en un momento, una especie de bisagra, ¿no? Ya la ciudad tenía varios años en un proceso de crecimiento, de desarrollo, de mucha pujanza, pero a la vez me permitió incorporarme en un momento que no es tan protagónico de la ciudad como ahora, que se vuelve todo mucho más difícil, porque bueno, el crecimiento de la ciudad hace que la calidad de vida se vuelva más costosa, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo me siento que me incorporé a un momento propicio y he podido ver cómo la ciudad sigue creciendo, sigue ganando publicidad, sigue ganando intereses, ¿no? De hecho, todos los amigos que vienen me preguntan cómo escogiste Málaga, ¿no? Y casi que con un poquito de envidia de cómo se te ocurrió a ti antes venirte a Málaga, ¿no? Entonces, es interesante, es muy interesante estar aquí en este momento. Y en esa relación con la ciudad, hace poco hemos conocido tu designación como escritor encargado de realizar el pregón inaugural de la Feria del Libro de Málaga, que será esta próxima primavera. ¿Damos ya entonces por completada tu asimilación al entorno malagueño? Sí, yo creo que sí. De hecho, hace ya un año y medio, un par de años, obtuve la nacionalidad española y eso fue un momento muy importante para mí porque todas esas cosas te ayudan a generar arraigo y decir, bueno, este es tu lugar, ¿no? Y específicamente con Málaga, el que la Feria del Libro me haya pedido o invitado a dar el pregón este año, hablando de reconocimientos, ese es uno de los reconocimientos para mí más importantes que yo he tenido porque significa precisamente eso, ¿no? Mi adaptación completa y exitosa a esta ciudad, a esta región que para mí desde el día uno me ha recibido con los brazos abiertos. Entonces, la perspectiva de dar ese pregón vinculado a la Feria del Libro de Málaga me tiene particularmente emocionado. ¿Tienes ya pensado sobre qué quieres hablar? Tengo algunas imágenes, pero quiero quizás enfocarme en el aspecto cultural, literario y libresco de la ciudad, porque además de todas las bondades que normalmente se publicitan, Málaga es una ciudad con unas excelentes librerías, con unos excelentes libreros, con un gran periodismo cultural. Es una ciudad muy extraña porque aquí se vienen a vivir también muchos escritores, traductores, poetas, tiene un sistema de museos muy interesante. Entonces, yo quiero quizás reivindicar esa Málaga cultural, que es también la que me ha permitido quedarme, porque si la ciudad no tuviese ese pulmón cultural, pudiese tener muchas otras cosas, pero a mí por lo menos me haría falta esos espacios, las bibliotecas, ¿no? Como esta en la que estamos. Entonces, eso es lo que quiero quizás destacar en mi pregón. Desde el Museo Casa Natal Picasso invitamos a descubrir esta serie del toro realizada por Picasso en 1945. El animal que representa es bastante importante dentro de su iconografía, ya que es un animal que proviene de su infancia, de esa tradición que también Picasso vivió junto con su padre, yendo a las corridas de toros aquí en la Plaza de la Malagueta, pero sobre todo para Picasso es una figura que simboliza la fuerza y la fecundidad en la cultura mediterránea y ha tenido bastantes significados y diálogos dentro de su producción. En esta serie, que es una serie de litografía, solamente existen 50 ejemplares y Picasso reproduce esta figura desde la imagen más detallada y lo va depurando hasta la esencia absoluta de la imagen del toro. Precisamente pues esta visión en la que podemos ver esa metamorfosis del animal es muy interesante pues porque nos ayuda a conocer el proceso creativo de Picasso y toda esa transformación sirvió de hecho de inspiración para Steve Jobs para su marca Apple. Es una de las grandes joyas que tenemos en nuestra colección precisamente por lo difícil que ha sido reunir toda esta serie en la que se puede ver toda esta secuencia que nos invita a adentrarnos mucho más en el proceso creativo y en ese imaginario de Picasso. Rodrigo, hablábamos al principio de ese éxodo masivo. 8 millones de personas, hemos leído en el dossier que acompaña a Benecos, han salido de Venezuela. ¿Crees que somos conscientes desde aquí
de la dimensión de ese éxodo vinculado a un país relativamente pequeño como Venezuela? Creo que es muy difícil para cualquier persona que esté fuera de Venezuela y que no tenga algún vínculo real con el país, tener una idea más o menos cercana de lo que está pasando. En efecto, se habla ya de más de 8 millones de venezolanos emigrados en los últimos años. Ese es otro dato. Es una cantidad enorme en muy poco tiempo. Eso se ha vivido en el país como una especie de amputación de casi un tercio de la población, y eso genera un drama tremendo en la separación de muchas familias, y genera también una especie de desgarradura en la propia identidad de los venezolanos, entre los que se quedaron y los que se fueron, ¿no? Procesos de exilio y de migración que otros países han vivido también en otras épocas. Para Venezuela es un dato nuevo, pero es de unas dimensiones tremendas. En América Latina no ha habido un proceso migratorio similar, y algunos especialistas lo comparan con el de un país en guerra como Siria, ¿no? Entonces, parte de lo mucho que sucede en Venezuela es las dificultades de transmitir las dimensiones del drama, de lo que allí sucede, sus particularidades, y además, ahora que estamos hablando de literatura, de que te crean, de que sea verosímil, porque muchas de las cosas que suceden allá simplemente a veces cuesta creerlas. Sí, recuerdo, por ejemplo, en la lectura de The Night, de la noche, que también tenía como marco la realidad venezolana, y uno parecía estar leyendo, no sé si Blade Runner o una novela distópica, y después cuando hablábamos precisamente al hilo de ese libro, te dicen, no, es que esto es el día a día para millones de personas en esta situación. Sí, esa comparación es muy buena, porque lo que para países desarrollados o países que no son sociedades fallidas como las de Venezuela, muchas veces es un discurso distópico, para nosotros es costumbrismo, es la realidad cotidiana. Ahora estoy leyendo El país de las últimas cosas de Paul Auster, y es una distopía, y yo digo, claro, pero esto es Venezuela, esto es Cuba, o sea, esos son los datos de nuestra realidad. Y en The Night yo hablaba de la crisis energética, una novela que terminé en 2013, y esa crisis sigue, los apagones siguen, la realidad venezolana sigue siendo problemática y dramática, aunque no siempre sea comprendida o esté en la palestra pública. Y en lo literario, en particular en Venecos, hay una aproximación a esos personajes venezolanos emigrados, muchas veces desde el cariño, desde el afecto, pero también de cierta, si no rudeza, crítica. Es decir, por ejemplo, cuando tú escribes que dos personas venezolanas se encuentran en el exilio y hacen lo que hacen todos los venezolanos cuando están en el exilio y se encuentran, que es hablar de Venezuela. Sí, es que yo, por ejemplo, con esos cuentos tampoco me propuse hacer una defensa del venezolano o una exaltación de la venezolanidad, ¿no? Más allá del título. Yo quizás he querido mostrar un abanico lo más amplio posible de lo que es la migración venezolana, porque en la migración venezolana hay perseguidos políticos, hay gente profesionales de clase media como yo que emigraron con una oportunidad de trabajo, hay corruptos, asesinos que escaparon del país, y muchas veces todos esos personajes confluyen a veces en un mismo espacio, en una misma ciudad de acogida. Hay espacio para el héroe, para el mártir, para el pícaro, y yo creo que esa variabilidad de personajes venezolanos están presentes en mis cuentos, y esa frase que tú citas es una forma también de verme a mí mismo como venezolano, o a los venezolanos con humor, porque tú tienes un grupo de venezolanos y a veces hay una persona que no es de Venezuela, y yo nos veo hablando y digo, esta persona debe creer que somos marcianos, ¿no? Que somos una gente muy, muy extraña y espero que divertida, y algo de ese espíritu he querido también captar en los cuentos, que no todo es una tragedia lacrimosa, sino que nosotros nos reímos también mucho para no llorar. Y de alguna manera la literatura, en tu caso, ha servido como un filtro para quitarle, no sé si dramatismo, pero sí cierto halo de tragedia a tu propia peripecia personal. Totalmente. Yo creo que en líneas generales la literatura hace mi vida mucho más llevadera de lo que sería si no la tuviera,
Pero con estas historias sobre Venezuela es cierto que yo trato constantemente de cuidarme de tópicos, ¿no?, de los que pueden circular, por ejemplo, en la prensa, pero también de mis propias ideas sobre lo que es la emigración, sobre lo que es el vivir fuera de tu país. Y en eso la literatura para mí es un ejercicio de alteridad, es un ejercicio de poner en perspectiva muchas cosas, incluso el propio dolor. Y no necesariamente para banalizarlo, sino precisamente para entender que la vida, en realidad, cuando uno los pone las cosas en una balanza, es mi percepción, tiene más cosas positivas que negativas. Incluso en un país como Venezuela ahorita, cuando yo veo lo que sucede, hay más gente tratando de hacer su vida, tratando de mantener su cotidianidad y tratando de ayudar al otro que lo contrario. Y no reflejar eso en la literatura me parece que sería como incurrir también un poco en cierto efectismo. Pues Rodrigo Blanco Calderón, con este mensaje de línea del horizonte hacia la esperanza, te damos las gracias por participar en esta edición de Artefactos en Canal Málaga Televisión y deseando leer y escuchar ese pregón de la Feria del Libro de Málaga. Muchísimas gracias.